con Martín Lutero, y los católicos que ignoran la historia del cristianismo piensan que la reforma surge con Martín Lutero. Los cristianos evangélicos existimos desde los apóstoles hasta este tiempo. Por ejemplo, en Europa hubieron movimientos como los Pobres de León, que literalmente venían desde el tiempo de los apóstoles, y esto es por testimonios católicos, testimonios de inquisidores católicos, de historiadores católicos, que decían que los Pobres de León venían directamente desde los mismos apóstoles. Testimonios dicen que venían desde los mismos apóstoles, y otro desde el tiempo del Papa Silvestre, es decir, desde tiempo de Constantino. Así que los Pobres de León se le llamaron de esta manera porque eran, pues, literalmente comunidades monásticas, ermitañas, que vivían en las montañas separadas del mundo. En cuanto el catolicismo surge y se corrompe el cristianismo, ellos se apartan. Ahora, en el siglo XII surge un hombre que los fortalece mucho, y fue Pierre Valdo, y a partir de ese momento es que ellos toman el nombre de valdenses. Valdo reúne, porque los Pobres de León, literalmente, y se les llamaba así comúnmente, gloria sea al Señor, por el tipo de vida que tenían, una vida de pobreza, una vida ermitaña. Ahora, pero funcionaban como pequeñas comunidades aisladas a lo largo de toda Europa, sobre todo en Francia. Ahora, viene un hombre en el siglo XII que se llamó Pierre Valdo, que reúne a los Pobres de León, y esto lo siguen a él, y este movimiento se le llamó los valdenses, que ya dejaron de ser comunidades ermitañas y literalmente comenzaron a, pues, hacerle la guerra doctrinal a Roma. Hay que entender que los valdenses tenían las mismas doctrinas, se puede decir, que los cristianos evangélicos. Es decir, sola escritura, cero imágenes, cero veneración, pues no creían en la transustanciación. Literalmente tenían los Pobres de León igualmente. Todo esto viene, todas estas doctrinas no viene de los valdenses, viene de los Pobres de León, que literalmente, por testimonios de historiadores y testimonios de inquisidores católicos, provenían desde los mismos apóstoles, o otros decían desde el tiempo de Constantino. Estos valdenses sí amenazaron pues fuertemente al catolicismo de una manera doctrinal, porque ya los Pobres de León ya no eran comunidades aisladas que vivían en las montañas, sino que ahora se habían unido y tenían un líder. Es decir, esto es lo que nunca permitió el catolicismo. Cuando el catolicismo ve esto, entonces literalmente lanza la Inquisición y mata a casi todos los valdenses, que a casi todos los extermina. Los valdenses vuelven otra vez a esconderse como antes estaban antes de Valdo, y no vuelven a salir hasta Calvino. Los valdenses luego fueron los que apoyaron a Calvino. Calvino pudo hacer todo lo que él hizo gracias también al apoyo de los valdenses, que todos estos cristianos vivían ermitañamente en las montañas. Y no se vayan a pensar los católicos que la vida monástica y los monjes comenzaron con el catolicismo. Literalmente los monjes comenzaron con el cristianismo primitivo. Desde el surgimiento del catolicismo comenzaron personas a vivir ermitañamente en el desierto, en los bosques, en las montañas, no aceptando de ninguna manera el catolicismo. Pero bueno, toda esta historia lo van a poder ver más en mi libro. Le estoy contando esto para que vean que esto es algo progresivo. Esto es algo progresivo. Es decir, entonces, a este grupo llamado los valdenses, la Iglesia Católica los mandó a exterminar, pero ellos se refugiaron en las montañas de Francia, Italia y Suiza. Ahí estuvieron. Luego, en el 1375,
aparecen los Lollardos en Inglaterra. Otro grupo, y hay que entender que estos grupos todos provenían de la misma doctrina de los pobres de Lyon, es decir, de los cristianos primitivos. Todos tenían la misma doctrina. De los Lollardos pertenecía Wycliffe, es decir, que creía en la sola escritura, y seguía todo lo que son las doctrinas del cristianismo primitivo. Es decir, este movimiento de los Lollardos fue fortalecido también por John Wycliffe, que, como bien sabe, fue uno de los primeros en traducir la escritura al inglés, al idioma inglés, a las lenguas vernáculos. Estamos hablando del 1375. Del 1375, no del 1500, como piensan los católicos que ignoran la historia. Al mismo tiempo, un checo llamado Juan Hus, el cual fue sacerdote también al igual que los valdenses y lollardos, acogieron las doctrinas primitivas de los pobres de Lyon y se separa de la Iglesia Católica motivado por la obra de Wycliffe. Y miles de católicos se convirtieron al cristianismo primitivo. Realmente Juan Hus pues hizo que miles de católicos se convirtieran al cristianismo primitivo. Gloria sea al Señor. Este movimiento de Dios no pudo ser detenido al principio y hay que entender que Dios ha hecho que la historia nos proteja, bendito sea el Señor, nos proteja. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo la Iglesia Católica tenía un problema mayor y era el cisma de Occidente. Es decir, los Lollardos surgen en el mismo tiempo del cisma de Occidente. ¿Y cuál fue el cisma de Occidente? Bueno, el cisma de Occidente fue peor que el cisma de Oriente, porque no solo la Iglesia Católica se dividió en dos en el cisma de Oriente, sino que habían 3 papas al mismo tiempo. Primero 2 y después se unió uno tercero. Es decir, que 3 personas decían que era el sucesor de Pedro. El sucesor de Pedro. Entonces, por esta causa, la Iglesia Católica no le pudo dar atención realmente al movimiento que había surgido en Inglaterra con los Lollardos, ni tampoco al de Juan Hus. Es decir, no pudo hacerlo. Ahora, cuando la Iglesia Católica tuvo oportunidad, le echó mano a Juan Hus y lo quemó en la hoguera, por supuesto. Pero en el momento que lo iban a quemar, él dio una gran profecía, y esto es importante saberlo. Él dijo, hoy van a asar, es decir, a quemar a un ganso, pero cuando pase un siglo se encontrarán un cisne que no podrán quemar. Bien, esta profecía se cumplió perfectamente, porque exactamente a los 102 años, es decir, al siglo, son 100 años, a los 102 años de que él dijo eso, de que la quemaran en la hoguera, Martín Lutero ese mismo día clava las 95 tesis y a Lutero no lo pudieron quemar y la reforma de Lutero sí tuvo éxito. Así que Juan Hus profetiza, Dios habla a través de él y dice, ok, a mí me van a quemar como un ganso, pero en 100 años, en un siglo dijo, en un siglo va a surgir un cisne que a este no podrán quemar. Y así mismo fue. A los 102 años exactamente Martín Lutero clava las 95 tesis y comienza la reforma luterana. Hay que comprender que aún desde el tiempo de los apóstoles, los cristianos sobrevivieron a toda la persecución. Y lo hemos visto, ¿verdad? Paulatinamente como los iban matando, pero quedaban y quedaban y quedaban y quedaban y quedaban. Se escondían y volvían a salir. Se escondían y volvían a salir. Ya vimos los valdenses cómo los matan. Ahora los valdenses se esconden. Pero
cuando vemos y estudiamos pues la reforma de Calvino, ¿quiénes fueron los que apoyaron a Calvino? Fueron los valdenses, nunca desaparecieron. Así trabajaba el cristianismo primero.